Bueno, entonces ya voy a empezar. Dani, Arranca, arranca. ¿listo? Listo. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están viendo en este momento por Facebook Live. Hoy vamos a empezar la cuarta conferencia del ciclo de conferencias que tenemos virtuales desde la Red Jóvenes de Ambiente Nuevo Caldas. Este ciclo de conferencias lo denominamos Resiliencia y Alternativas Sostenibles en Tiempos de Crisis. Para hoy nos acompaña el doctor Hugo Mantilla Melú. Él es un docente investigador, creador de colección de mamíferos y director del Centro de Estudios de Alta Montaña de la Universidad del Quindío. Para el día de hoy nos acompaña con el tema de la biodiversidad al bienestar humano, reflexiones al vuelo desde el estudio de los murciélagos. Le doy la bienvenida al doctor para que se presente y entonces empecemos con esta conferencia. ¿Listo? Bueno, Kelly, muchas gracias a ti, muchas gracias a Diego, a toda la red de jóvenes. Es un placer estar con ustedes. Yo voy a empezar de una vez porque voy a compartir mi pantalla. A ver. Me dices, si, Kelly, si estás viendo toda la pantalla. Voy a empezar invitándolos a otra conferencia. Este es un buen momento para los temas ambientales y pues a pesar de que mi presentación no es completamente sobre murciélagos, de todas maneras sí quisiera, pues como es uno de mis temas de investigación, compartirles esta invitación a una conferencia que va a haber a las 5 de la tarde también por Facebook, muy interesante, organizada por el Programa de Conservación de Murciélagos de Colombia, pues y varios compañeros, amigos, instituciones que estamos interesados pues en este tema tan de actualidad que es la diversidad y el bienestar humano. Esta es una charla bastante informal sobre un par de conceptos que yo quisiera compartir con ustedes que tienen que ver con la salud ecosistémica y la vigilancia en salud pública. Algunas conexiones que son bastante evidentes y otras pues que no son de tan difundidas, digamos, en los medios o en las conversaciones, incluso en los medios científicos, y que me gustaría que todos tuviéramos para enriquecer pues este tema de la diversidad al servicio del hombre y el hombre al servicio de la diversidad. Como decía Kelly, pues yo trabajo tengo la suerte de trabajar con un grupo de compañeros en la Universidad del Quindío en el Centro de Estudios de Alta Montaña, y este es un mensaje, el primer mensaje que quisiera transmitirles a ustedes, y es que este tipo de temas, los temas ambientales y lo que tiene que ver con la salud pública, pues son temas que son transdisciplinares, es decir, no son competencia de una sola disciplina, y realmente el mundo que les corresponde a ustedes, el mundo de los jóvenes, es un mundo en el cual las fronteras entre diferentes profesiones pues cada vez son más difusas, porque tenemos biólogos que están haciendo informática, ingenieros que están haciendo medicina, médicos que están haciendo conservación, y eso nos ha dado unas visiones novedosas sobre todos estos temas. Estas conexiones no son nuevas, sorprendentemente, son conexiones que son bastante antiguas, y en términos de Colombia y de ambientes de montaña y muy relacionado con los compañeros que me han invitado al Nodo de Caldas, pues estas ideas entre lo que es la diversidad y el bienestar humano son tan antiguas, por lo menos como Humboldt y Caldas. Ellos son los primeros que empiezan a establecer estas relaciones entre lo que es la salud de los ecosistemas y el bienestar humano. Y eso es muy interesante, incluso ahorita que estamos hablando de cómo encontramos una cura para la enfermedad del COVID-19, pues una de las que se ha propuesto, de pronto han dicho que no con tanto éxito, es regresar al uso de la quina, la hidroxicloroquina, es pues un extracto obtenido de una planta medicinal que crece en estos años. El primer concepto que yo quisiera compartirles a ustedes se llama la única salud, una única salud, One Health, le dicen a esto. Y eso quiere decir lo siguiente, un tema bastante intuitivo, que la salud humana y la salud de los ecosistemas es una sola.
salud de los ecosistemas y la salud humana es una sola. O sea, hay una relación muy estrecha entre salud y biodiversidad. Sin embargo, estos dos conceptos, el concepto de salud y el concepto de biodiversidad, son conceptos que sabemos nosotros son complejos. Complejos no quiere decir que sean complicados, quieren decir que tienen involucradas muchas variables y que son conceptos que son susceptibles de ser mirados desde diferentes perspectivas, desde diferentes escalas y sobre todo escalas de tiempo y escalas de espacio. Pero son fundamentales y por eso la salud de los ecosistemas y la salud humana pues tienen que ver con las metas de desarrollo sostenible que nos hemos planteado como humanidad. Y si bien, digamos, la salud y el bienestar es una meta per se de esos objetivos de desarrollo sostenible, la relación que hay entre naturaleza y bienestar tiene involucrados pues muchos elementos de nuestro desarrollo y se sustentan en un concepto muy bonito que se llaman los servicios ecosistémicos, aquellos beneficios que recibimos de la naturaleza nosotros los humanos. Dentro de esos están muy brevemente pues los servicios de aprovisionamiento, materias primas que nos brindan alimento. La nutrición es un elemento fundamental de la salud, pero también las plantas, por ejemplo, que son laboratorios químicos, nos ofrecen múltiples oportunidades de explorar soluciones desde la farmacología. También hay otros beneficios que mantienen los ecosistemas que son ya muy funcionales, como por ejemplo la polinización. La polinización es el proceso más importante para el mantenimiento de la vida en este planeta después de la fotosíntesis. Yo no me canso de repetir esto. Si nosotros quisiéramos llevar vida a otro planeta, pero tendríamos que llevar las plantas que sean productores primarios que a través de la fotosíntesis capturaran la energía del sol y la convirtieran en biomasa, pero después tendríamos que darles un sistema dinámico, un sistema que les permitiera a ellos enfrentar los cambios de la naturaleza y esa es la reproducción sexual y la dispersión de ese genoma en el espacio donde se desarrollen, y eso se logra a través de la polinización, que es responsable de la generación de los frutos. Entonces este es un beneficio que recibimos de la naturaleza. Y de él se deriva, por ejemplo, el alimento. 1 de cada 3 cosas que se hayan comido ustedes en el almuerzo hoy, muy seguramente viene de algún tipo de producto vegetal que es polinizado necesariamente por los animales. Otro beneficio que recibimos de la naturaleza es la regulación de ciclos que son fundamentales para la estabilidad del planeta. Uno de esos ciclos, mirándolo jerárquicamente, es por ejemplo los ciclos climáticos, y de ahí para abajo el ciclo del agua y todo lo que tiene que ver con el ciclado de nutrientes en los suelos. Los microorganismos y las plantas nos prestan innumerables beneficios y los animales también, la fauna, manteniendo esos ciclos en orden. Entonces nosotros que vivimos en un país de una altísima diversidad, realmente lo que tenemos son múltiples aliados en toda la expresión de esa diversidad en un país privilegiado como Colombia. Todavía no hemos explorado con suficiencia cuál es la participación de cada una de esas especies en el ordenamiento, en la constitución de esos ecosistemas, pero seguramente son muchas y más allá de las que nosotros hemos podido explorar hasta ahora. En este momento es importante hacer la transición que ha hecho la humanidad entendiendo esos servicios de la naturaleza. Los estábamos viendo, ustedes pueden darse cuenta al comienzo de esta charla, muy cargados hacia el lado humano, pero la naturaleza también presta un servicio de automantenimiento y en ese es el que yo quiero centrarme hoy. Y a eso le hemos llamado ya no servicios ecosistémicos, sino para diferenciarlos y para tener en cuenta que muchas de esas funciones también prestan beneficios para el mismo mantenimiento de la naturaleza, le hemos llamado contribuciones de la naturaleza. Y en este momento es súper importante entender esto, porque la salud de esos ecosistemas dependerá de si esas funciones están dándose de la manera indicada. Y aquí viene el pedazo de lo que no es tan evidente. Entonces, cuando nosotros intentamos entender cuál es la relación que hay entre la naturaleza y la salud, pues tenemos que pensar en la salud de la naturaleza, y esa salud de la naturaleza se sustenta en un concepto bastante intuitivo, que es el equilibrio que hay en la naturaleza. Y yo quiero hacer un par de señalamientos frente a ese equilibrio. Ese equilibrio es como el equilibrio de un equilibrista encima de una cuerda floja. No es quieto, es un equilibrio que es dinámico. ¿Qué quiere decir? El cuerpo del equilibrista se está cargando hacia un lado,
han visto que estos equilibristas tienen una vara muy larga, él mueve la vara un poco hacia el otro lado y compensa ese peso. Y si se está yendo mucho hacia el otro lado, vuelve e inclina la vara hacia el otro lado, y en ese momento, y en ese ir y venir, en esa dinámica, se mantiene sobre la cuerda. La naturaleza se parece a ese equilibrista sobre esa cuerda floja, es decir, tiene mecanismos de autorregulación que le permiten seguir su curso, y así lo ha hecho por millones de años. ¿De qué depende ese equilibrio en la naturaleza? Pues mirándolo así pedagógicamente, depende de las proporciones de los elementos que hagan parte de esos sistemas y de las intensidades con que se den los procesos entre esos elementos de la naturaleza, elementos bióticos y elementos abióticos. Entonces depende de proporciones y de intensidades. Si lo queremos ver un poco más técnico, podríamos decir que en términos de lo biótico, esto depende de las especies y sus relaciones funcionales. ¿Qué hace cada especie y en qué proporción están esas especies en la naturaleza? Y aquí les quiero introducir el segundo concepto importante. El primero es el de una única salud, la salud de los seres humanos compenetrada con la salud de los ecosistemas. Y el segundo proceso que quiero mostrarles yo a ustedes acá es un proceso que tiene que ver con los agentes infecciosos, los agentes patógenos en la naturaleza, cómo se mantienen. Y esto es lo que se llama el fenómeno de dilución. Este no es un proceso que haya sido descrito recientemente, lleva bastante tiempo. La gente que trabaja en zoonosis, que son justamente el estudio de esas enfermedades que tienen origen en la naturaleza o que el ser humano se las transmite a las especies naturales, eso se llama una zoonosis. Esa zoonosis tiene mucho que ver con el fenómeno de dilución, que es el que les voy a explicar ahorita. Hay literatura de sobra los que estén interesados en este tema. Y aquí tenemos que regresar a nuestro punto. ¿Cuándo sabemos nosotros que la naturaleza está en equilibrio? Bien, primero tenemos que mirar cómo es que se construyeron esos equilibrios en la naturaleza, y como yo ya les había anticipado, muchos de esos equilibrios dependen del tiempo, de la historia natural, de la negociación que se ha hecho entre estabilidad e inestabilidad entre los elementos de la naturaleza, y eso implica un flujo de información entre los diferentes elementos de los ecosistemas, entre las especies. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos un sistema que está un poco enredado, pero yo les voy a ayudar a dilucidarlo. Tenemos productores primarios representados por esas plantas. Cada color representa una especie distinta. Tenemos unos ratoncitos que nos significan unos consumidores primarios. Tenemos estas otras especies como de comadrejas que nos representan los consumidores secundarios, y un consumidor, un tope, un predador tope. Entonces lo que estamos viendo acá es el tejido de las relaciones tróficas. Vamos a hacer un ejercicio que ha hecho el ser humano desafortunadamente por mucho tiempo, y es eliminar elementos de esa diversidad. Y miren ustedes, perdemos diversidad, y prestemos atención acá. Yo he representado acá uno de estos ratoncitos con un agente infeccioso, en este caso un virus. ¿Qué predicción podemos hacer sobre las poblaciones de estos ratones? Que al tener el espacio para ellos solitos, pues entonces las plantas, las que hayan quedado, empezarán a ocupar el espacio de las que ya no están, y en ese mismo sentido la fauna, y vamos a tener un número desproporcionado de estos organismos y la mayor potencialidad de que cualquiera de estas otras especies que no tenía ese agente zoonótico lo adquiera. Entonces hemos aumentado la probabilidad de que esa transmisión ocurra y eventualmente avance en diferentes niveles tróficos. Entonces, viéndolo ahora un poco más esquemático, teníamos un número de especies en equilibrio, hemos eliminado algunas de esas especies, hemos desplazado ese equilibrio, ya estas poblaciones no están en equilibrio, pero miren ustedes que también hay otro elemento interesante. En el espacio, la distribución espacial de esa especie, pues ahora ocupa todo unos ambientes que antes no ocupaba, y en ese sentido está forzando las relaciones de información, de flujos de relación que no existían antes, flujos novedosos. Eso es muy peligroso, porque las negociaciones que se hubieran podido cocinar a lo largo de millones de años, en ese momento las hemos perdido. Hemos perdido la capacidad de control sobre esos agentes.
Y eso es lo que se ve acá, a eso es lo que nosotros llamamos el fenómeno de dilución. Yo aquí con una línea más gruesa les he pintado uno de esos individuos que tiene un agente zoonótico y miren ustedes que se empieza a dispersar rápidamente la población y eventualmente puede llegar a otros individuos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en resumen? Que una alta diversidad hace que las densidades de hospederos sean bajas, que las tasas de encuentro con esos hospederos, con el que tenga el virus particular o el agente parasítico particular que afecta a otras poblaciones, también sea baja y que el nivel de contagio sea bajo. Y por el contrario, si la diversidad es baja, las densidades de esos hospederos aumentan, las tasas de encuentro aumentan, como lo representamos en las diapositivas anteriores, y el nivel de contagio se hace mayor. Eso, pues matemáticamente se ve acá en esta gráfica de la esquina. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues como hemos visto nosotros, se da por todo lo que afecte los motores directos e indirectos que afectan la diversidad. En este momento nosotros estamos enfrentando escenarios muy complicados en los que tenemos, por ejemplo, el cambio climático. Todo esto están funcionando de manera aditiva. Tenemos la pérdida de hábitat por causa de las diferentes actividades humanas, en particular la deforestación, que está causando en este mismo instante que yo estoy dando esta presentación aquí, estamos perdiendo especies. Estamos forzando especies a moverse o le hemos facilitado la llegada de especies que no eran de ciertos ambientes y ahora llegan a alterar esos equilibrios como son las especies invasoras. Y no contentos con todo eso, incluso tenemos tráfico de fauna y cacería y otros tensores de conservación que están forzando estas situaciones. Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? Perdemos los equilibrios de la diversidad y estamos potenciando la aparición de escenarios bastante complicados en términos de salud. Porque ¿de qué depende la transmisión de cualquiera de estos agentes zoonóticos? Por ejemplo, acá un coronavirus de estos que tengo representado en esta esquina. Pues depende de la frecuencia de encuentro, como hemos visto, pero también depende del grado de parentesco o similaridad filogenética que pueda tener dos especies. Y en ese sentido es que nosotros debemos prestarle bastante atención a los mamíferos, porque este es nuestro grupo, esta es la familia extendida. Nosotros estamos acá con los primates, pero nosotros tenemos cierto grado de relacionamiento con los otros mamíferos, con unos más, con unos menos. Miren ustedes, por ejemplo, con el coronavirus se ha hablado de que el pangolín es la especie que tiene en sí, es hospedera del virus más parecido al que nos está afectando a nosotros. Todavía no hemos podido dar con cuál es el vector en la naturaleza, el trampolín que se utilizó en la naturaleza, no hemos podido saber, pero de lo que conocemos es el pangolín. Y miren ustedes, esta es la filogenia más completa de los pangolines, producida en el 2017, publicada en el 2018, eso, o sea, Bueno, para dar continuidad con lo que nos exponía el profesor, esperemos unos minuticos que tuvimos un error de conexión con su chat y ya retomamos nuevamente su importante conferencia acerca de la biodiversidad y los mamíferos, que era lo que veníamos conversando.
Ay, ¿ya me están viendo? Sí, listo, listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Lo estamos viendo a usted. A mí, a mí me están viendo. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Qué pena con Dale. ustedes, estos son los gajes del oficio de este mecanismo de comunicación. Bueno, creo que nos quedamos acá en el pangolín. Lo que les estaba diciendo yo es que de los coronavirus, que es el virus de moda el que nos está afectando y está causando tantas tristezas para la humanidad en tantos problemas, un hospedero que se ha señalado son los murciélagos. Pero ese hospedero, los murciélagos están alejados de nosotros filogenéticamente. Entonces lo que ha ocurrido es que hay una especie de especies intermediarias, especies trampolines que facilitan la llegada al ser humano. Y miren ustedes, entonces tenemos a los camélidos, tenemos a las vacas, tenemos a los carnívoros, a los camélidos otra vez acá, y a los cerdos. Y uno dirá, pero ¿cuál es la relación filogenética que hay entre ellos? Pues todas estas especies están enlazadas filogenéticamente en un grupo. El ancestro de todos estos organismos era una especie animalívora. Y si nosotros vemos, pues todos estos grupos están relacionados. ¿Cómo salta esto a los humanos? ¿Qué es lo que piensan los científicos? Pues saltan por otra afectación que hemos generado nosotros en los ambientes, y es que nosotros estamos rodeados de otros animales que no son tan cercanamente filogenéticamente relacionados con nosotros, no están tan cerca en términos filogenéticos, pero convivimos con ellos todo el tiempo. Y eso es un problema, porque si al problema de la pérdida de diversidad le sumamos esas especies domesticadas, y esas especies domesticadas en las proporciones que las tenemos, imagínense ustedes cuántos cerdos, por ejemplo, hay por chinos en el planeta. Pues eso pensemos cada uno de esos animalitos como si fuera una caja de Petri en la que se están cocinando diferentes agentes patógenos que eventualmente pueden saltar a nosotros. La probabilidad de encuentro que hemos llamado nosotros como una variable importante, y el número de veces que eso ocurra, el número de eventos, digamos, de mutaciones que pueden ocurrir, lo estamos nosotros aumentando. Entonces miren ustedes que de muchas maneras nosotros somos responsables de cocinar los ambientes que nos tienen ahora en dificultades. Bien. Como los murciélagos están llamados acá, yo quisiera hablar de ellos. O sea, estos organismos realmente lo que nos están mostrando es que ellos pueden lidiar con estos problemas evolutivamente. Su diversidad, que es mucha, aquí hay una representación bastante pequeña de lo que es la diversidad de este grupo. Es el segundo grupo más diverso dentro de los mamíferos. 1.420 especies, por fin supe el número, no lo sabía, y revisando la página de la Sociedad Colombiana de Mastodología lo encontré. 1.420 especies que tienen variaciones extremas. ¿Qué quiere decir eso de variaciones extremas? Que han sido expuestos a ambientes selectivos diferentes, y en cada uno se han seleccionado características distintas que se representan. Muchas de estas exposiciones a ambientes diferentes les vienen de la capacidad de volar, que es un mecanismo de locomoción bastante complicado que implica el desarrollo de adaptaciones no solamente morfológicas, las que estamos viendo como las alas, que son sus manos, el desarrollo de estas membranas, el peso, el tamaño, no solamente eso, sino yo quiero que me acompañen en esto, en las fisiologías, lo que ocurre dentro de estos organismos, que tiene mucho que ver con por qué los murciélagos no se afectan con estos virus. No sé si ¿Me están escuchando? Sí, sí, muy bien. Ah, bueno, bien, es que como suena acá me asusto, pienso que se ha caído en la llamada. No, Bien. está bien, vamos bien. El otro elemento que se ha desarrollado como una característica en estos organismos es que ellos son bastante solidarios, no como los seres humanos en muchas ocasiones. O sea, los murciélagos se quieren entre ellos, viven en grupos que son bastante cohesivos, y eso implica que de muchas maneras ellos hayan tenido que negociar la información que pasa entre unos y otros. Información son virus, información son parásitos, son mecanismos de interrelación entre los organismos.
Entonces, si lo social ha sido tan importante para los murciélagos, quiere decir que la evolución ellos los ha dotado con características que son importantes para que eso pueda darse. Y en esa diversificación, una de las que es más llamativa, la que a mí más me gusta, es la diversificación que ha ocurrido en términos de sus dietas. Entonces ellos partiendo, como les decía yo, de un ancestro animalívoro, insectívoro, en este momento pues tienen unas dietas bastante diversas que, entre otras, contribuyen a estos servicios ecosistémicos. Yo no voy a ahondar en este tema, los invito a que vean la próxima charla que seguro va a hablar de esto, pero tenemos esta relación de amor específica que es la nectarivoría, relacionada con la polinización. Miren ustedes acá, el murciélaguito no solamente está libando, sino que está tomando el polen de esa planta que seguramente lo llevará a otro lugar. O la frugivoría, contribuyendo a la dispersión, el mecanismo que evita la competencia entre organismos de la misma especie en términos de las plantas. Una semilla que caiga al lado de su planta parental tiene menos probabilidad de desarrollarse porque compite con un organismo que ya está desarrollado. Y los murciélagos son responsables hace 50 millones de años de sembrar selvas, bosques y diferentes tipos de cobertura vegetal en el mundo. Cada vez que ustedes vean un bosque, pregúntense quién sembró ese bosque, quién sembró esa selva. Si van volando en un avión y tienen la oportunidad de ver una selva, la selva amazónica, la selva chocuana, desde la altura, ese tapete verde fue sembrado por murciélagos principalmente y aves, que son vertebrados capaces de transportar cosas pesadas como puede ser una semilla. Bien, y en su dieta también, pues algunos han mantenido aspecto insectívoro y en ese sentido son controladores de plagas. Pueden consumir cantidades increíbles de insectos, insectos que pueden llegar a ser nocivos para nosotros en varios sentidos, en el sentido de ser transmisores de otras enfermedades. Dengue, chikungunya, zika, vamos a hablar más adelante de esto, o enfermedades o insectos que pueden llegar a ser dañinos como al ser considerados plagas para nuestros cultivos. Entonces esta es una función bastante importante. Colombia tiene una diversidad altísima, es el país que tiene la diversidad más alta de murciélagos, 209 especies. Muchas de ellas solo existen en Colombia. Un poquito ayer salió un articulito de un alumno mío en que uno de esos analiza, digamos, este grupo que es bastante complejo de murciélaguitos nectarívoros, pero tenemos frugívoros, tenemos insectívoros, tenemos organismos de diferente tipo. Miren esta maravilla, este organismo que tiene en la relación de insectivoría, esa relación estrecha que hay entre el predador y la presa. Miren ustedes las orejotas que ha desarrollado este murciélago, y miren ustedes el mecanismo de emisión de sonido que ha desarrollado este murciélago en su hoja nasal. Esta estructura se llama la hoja nasal para los que no la conocen y participa en la ecolocación de este grupo. Imagínense ustedes qué es lo que hace la presa para que esto haya sido desarrollado en ese sentido. Aquí tenemos historias que son maravillosas y en conjunto prestan un servicio muy importante, un servicio ecosistémico muy clave, y es ser modelos evolutivos ideales para entender cómo es que funciona la vida, cómo funciona la evolución y cómo funcionamos nosotros. Entonces, estos son organismos muy importantes y dentro de eso, cómo es que nosotros podemos salir del lío gordo de pandemias. Miren lo que me encontré yo en estos días estudiando sobre las epidemias. Les voy a leer lo que dice acá, literalmente no voy a leer todo. Dice: las epidemias paralizaban por completo el comercio debido a las cuarentenas obligatorias, causando enormes pérdidas económicas. Ustedes dirán, esto salió en el periódico ayer o antes de ayer. No, esto es de 1901. Este es el momento en el que se funda el Instituto Rockefeller, el médico Flexner, o sea, que también con todo este influjo, la Fundación Rockefeller fue muy importante porque los estudios de quirópteros en Colombia se originaron de manera seria, de manera formal, en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Medicina. Y aquí tenemos dos campeones originalmente parasitólogos que estudiaban el tema de los murciélagos y su capacidad de poder responder a muchas enfermedades. Tenemos al profesor Cornelius Marinqueri aquí arriba y a mi querido profesor, padre académico, amigo entrañable, el profesor Alberto Cadena, que de hecho su tesis de maestría la hizo sobre hemoparásitos
murciélaguitos de Norteamérica, y su tesis doctoral fue sobre los murciélagos vampiros, pues que sabemos nosotros que son portadores del virus de la rabia. Entonces, miren ustedes que este tema de tratar de buscar pistas, los problemas serios de salud que representan las epidemias, pues no es novedosa. El profesor Cadena desde la década de los 60, 70 estaba ya investigando esto. Desde 1901 se había hecho un llamado de atención de que teníamos que seguirle la pista a las poblaciones de mamíferos porque representaban un riesgo en el sentido de ser transmisores, pero porque representaban también las soluciones a los problemas que se derivan de las epidemias. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Ser mudos, los científicos, ser sordos, los dirigentes, ser ciegos entre todos y no prestarle atención a lo que es fundamental, a lo que es importante, debatiéndonos en cosas superficiales, quién es más importante que quién habla más duro que quién, en términos de política, en términos de ciencia, estos que son los temas fundamentales donde debemos estar unidos, donde debemos estar contribuyendo todos para sacar adelante a la humanidad, no a una colectividad pequeña, sino a todos, a la humanidad, pues a eso no le hemos prestado atención. Y yo les pido a ustedes, a los jóvenes, aprovecho para pedirles excusas por el mundo que les hemos dejado. No hemos sido, nosotros no hemos estado a la altura de las condiciones. ¿Por qué los murciélagos? He hecho esta caricatura para otra presentación, pero me gusta. Aquí está la diversidad de mamíferos en una esquina, en la esquina tal vez izquierda, ustedes derecha mía, y un vector como los mosquitos que van colectando goticas de sangre de estos organismos, de la diversidad de esos ambientes complejos. Y en esas goticas pues viaja información, viajan parásitos y viajan virus, que ni siquiera están vivos. Por eso de ahí el problema para manejarlos, porque a un virus usted no lo puede estrangular para ahogarlo o quitarle la comida, porque es que un virus no tiene metabolismo. Un virus funciona de otra manera. Esos virus eventualmente llegan a los murciélagos y ahí se da un proceso de selección natural. Algunos morirán y otros sobreviven. Los que sobreviven, la naturaleza los premió con las mutaciones adecuadas para poder enfrentar estas condiciones. ¿Qué dice acá? Un amigo, miren ustedes, mi querido amigo, estuve de cumpleaños hace un par de días, Ricardo Moratelli. Mire cómo se presenta Ricardo Moratelli, zoólogo, especialista biólogo en vida silvestre, y una única salud, One Health Scientist, dice. Y sí, Ricardo es de las personas que estudian murciélagos y virus en un instituto muy importante, el Instituto Fiocruz. Y aquí tenemos a otro gran investigador, Charles Kalischer. Ellos en el 2015 hacen un resumen de todos los virus que hay dentro de los murciélagos. Hay 200 más y pico variedades de virus en 27 familias de virus, 11 familias de murciélagos, 37 géneros. Esto no es para asustarse, esto lo que quiere decir es que ahí tenemos la biblioteca más grande para consultar cómo es que la naturaleza resuelve este problema. Entonces, de las 209 especies que tenemos nosotros ahora, aterricémoslo a Colombia. Solo 2 especies hemos registrado con virus, y no en Colombia, hay unos avances en la Universidad del Valle, en ese sentido, y otros lugares, pero solo 2 especies de las 209 que están registradas. O sea, no es que en Colombia se han registrado esos virus, especies que también están en Colombia han presentado virus. Miren ustedes, 12 familias de virus y 22 virus. Eso no es nada comparado con los 1.7 millones de virus que se sospecha que existen. ¿Sí? Y miren ustedes, de esos solo 4 son insectívoros. Entonces, quiere decir que estos otros que son frugívoros y nectarívoros adquirieron los virus como los adquirimos nosotros, porque de pronto los picó un mosquito, y de hecho una especie que yo he investigado, Uroderma, un género, desarrolla chikungunya, tal cual como nosotros, pero ellos lo manejan de una mejor manera. ¿Cómo lo manejan? Aquí viene una caricatura cortica que yo quisiera compartirles. Para una célula lo importante es, para un tejido lo importante es, ya sea un tumor, una infección o ya sea viral o parasitaria, identificar cuál fue la primera célula que se afectó y poder atacarla. Ellos o sea, la comen o hacen un proceso apoptótico y matan la célula. Cuando un virus entra
una célula, los virus no pueden, no tienen un metabolismo propio, ellos su material genético lo liberan en el citoplasma de la célula y utilizan la maquinaria para hacer más copias de ese genoma y con las copias de ese genoma hacer las partes de lo que ellos están constituidos, que son bastante simples, son proteínas. Entonces, ellos utilizan la maquinaria genética que tiene la célula para hacer copias. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, hacen pedacitos de la cápside, la espícula, esa es la proteína que sabemos ahora nosotros que es la que sirve como una llave para reconocer la membrana celular, la proteína de la membrana celular que le da la entrada, le ponen un poco de ese material genético adentro y ese nuevo virus que se producen por cientos de miles está listo para salir de la célula e ir a infectar otra célula. ¿Qué sabemos nosotros? Yo les voy a contar un poco cómo funciona el sistema inmune de un mamífero típico y les voy a contar qué hace extra el murciélago. Ellos lo primero que hacen es darse cuenta si hay residuos del producto de la replicación, que pueden ser pedacitos de ARN o de ADN, y a eso le llaman sensing. Y hay una proteína producida por un gen que se llama el estimulador de interferón. Como este es un video, me quedó mal escrito interferón, interferón, pero ustedes corrigen, interferón. Y a eso le llaman el STING, por sus letras iniciales. S-T-I-N-G. Entonces, esa proteína lo que hace es impedir la replicación. Activa el mecanismo del interferón, interfiere en la replicación ese STING. Escribámoslo aquí, STING. Estas son lo que se llaman las respuestas humorales, respuestas que tienen que ver con la secreción de sustancias para impedir el proceso de replicación de los virus o lo que esté replicándose dentro de la célula. Pero hay otro tipo de respuestas que involucran celulitas. Yo voy a pintar un par aquí. Son células especiales que se llaman los leucocitos. Los leucocitos tipo T, principalmente. Y esos leucocitos pueden cumplir entre muchas dos funciones. Unas, ser bastante agresivos y llegar y caerle encima a los virus, producir sustancias, vamos a ponerle acá como si estuviera chorreando una sustancia y le cae a los virus y los destruye. Esas son sustancias que se llaman citotóxicas. Citotóxicas. La otra función importante es otros de esos leucocitos actúan como si tuvieran una corneta, voy a pintarlo acá, si tuviera una corneta y estuviera haciendo un llamado de atención a las otras células que no han sido invadidas todavía, señalizando, indicando que hay un extraño y alertando el sistema inmune. Y aquí viene un elemento clave. Entonces, ¿qué es lo que lo mata a uno si los virus no pueden hacer casi nada, sino duplicarse? Pues uno lo mata, es la respuesta, qué pena se cayó algo ahí, la respuesta inmune es la que nos mata a nosotros. La inflamación, los edemas, todo lo que sea. Los murciélagos tienen un sistema extra para activar ese interferón que se llama el IM2, que ha sido detectado en el melanoma, este se llama abscenic melanoma, y tienen otro sistema de sensing que se llama el IFI16. Entonces, estos son premios que tienen los murciélagos de los que los ha dotado el proceso de evolución. Y tienen este otro, miren, tan interesante, se llama TLR9, Toll-like receptor. Los que hablen inglés saben que Toll significa un peaje. Entonces, los murciélagos le ponen peaje en el exterior de sus células a los virus y no los dejan entrar. Que este es un mecanismo pues bastante efectivo para que no se produzca, pues se desencadene toda la sustancia. ¿Por qué pueden hacer ellos eso? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque todo este proceso en todos los mamíferos depende de unas enzimas que se llaman las quinasas. Y esas quinasas los murciélagos han aprendido a manejar mejor que cualquier otro mamífero para dos cosas. Una, pintémoslo aquí, una de las funciones que le han asignado los murciélagos a la quinasa, el vuelo. El vuelo. Ellos, por eso les refería yo a ustedes la parte tan importante del metabolismo. Entonces, el vuelo determina que ellos hayan aprendido a manejar esas quinasas. Digo, yo he aprendido evolutivamente. Y el otro aspecto, que también es muy propio de la biología
de los murciélagos es lo que se llama la hibernación. Entonces, los murciélagos pueden suspender o reducir su metabolismo, manejar esas quinasas, reducir su metabolismo y entrar en procesos de hibernación. Si son zonas templadas por meses, pueden bajar su metabolismo a un mínimo o pueden, y pongamos la hibernación, o pueden, en el caso del trópico, entrar en un torpor, lo que se llama un torpor. Entonces, miren ustedes, ¿qué les permite eso? Entonces, los murciélagos, aparte de eso, todo este mecanismo, todas estas tres cosas, el IFI, el AIM2 y el TLR9, lo mantienen, todos esos los mantienen encendidos, pero a fuego, o sea, para que la respuesta no vaya a ser tan fuerte que al desencadenarla se afecte lo sistémico de estos organismos. Y eso les provee, pues, entre otras, una mayor velocidad de respuesta, una respuesta rápida a esas infecciones, sean tumorales, sean por un parásito, sean por un virus, y les permite, lo más importante, modularla. Entonces, miren ustedes que todos estos son pedacitos de información que hemos aprendido nosotros de los murciélagos, que es supremamente clave. Y tienen que ver con un aspecto que es fundamental de ellos. Los murciélagos son de los organismos entre los mamíferos que son más longevos, que pueden vivir más tiempo, pues claro, porque pueden manejar todos estos problemas. Entonces hay bastantes elementos. Y ya para finalizar, yo quisiera saber, ¿qué hacemos nosotros los científicos con todo este conocimiento? Pues esto no se puede quedar simplemente ahí en el papel, en la historia o en la historieta de los murciélagos. Nosotros sí entendemos, por ejemplo, Colombia, el país con más diversidad de murciélagos, con la mayor diversidad, por ejemplo, de murciélagos nectarívoros, enfrentando problemas tan serios como el cambio climático, que están restringiendo a las poblaciones porque algunos de esos nectarívoros son organismos de montañas y todas las montañas son como un cono. La predicción es que hay una migración elevacional de esos cinturones térmicos, o sea, las famosas tierras frías versus tierras calientes. Entonces la tierra caliente se va a subir, pero se va a subir en un cono, quiere decir que hay una reducción en área y eso tiene un efecto sobre la dilución. ¿Qué estamos haciendo aparte de calentar el planeta? Pues paralelo al calentamiento del planeta va aumentando la frontera agrícola y la frontera ganadera y la frontera de donde vivimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miren, ese es un modelito de la distribución y miren ustedes que se reduce. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, esos procesos de dilución están ocurriendo en este instante y no los hemos seguido, no los hemos entendido bien. ¿Qué hemos hecho nosotros en el Quindío? Pues nos escribimos una propuesta, nos dieron un dinero bastante importante a través de un proyecto de regalía para crear lo que se llama una plataforma de servicios clínicos. Permite a nosotros que interrelacionar las variación ambiental, el clima, las variables hidrometeorológicas con variables de biodiversidad. Hemos estado construyendo megavariables de cuantificación de servicios ecosistémicos que nos permitan entender en qué momento los ecosistemas están fallando, no están prestando esas contribuciones y cuándo podemos detectar tempranamente comportamientos inusuales de la naturaleza, llámese demográficos, llámese pérdida de especies, llámese pérdida de funciones de esa naturaleza. Eso lo estamos empezando a implementar en el Quindío. Y lo estamos relacionando porque esto no puede quedar colgado en el aire con las actividades humanas que son las que están generando la degradación para plantear soluciones con los sectores productivos, porque tienen efectos, ya vimos nosotros estamos trabajando esto desde el año pasado, el Zika, el dengue y el chikungunya, que le han costado hasta el 2012, estos son los datos que yo pude conseguir, 132 millones de dólares a Colombia, estas enfermedades, solo dengue. ¿Qué pasa? Pues esas enfermedades son dependientes de un vector, ese vector asciende con las características ambientales y porque tienen aquí un caracol, eso es un problema serio porque entonces están llegando las poblaciones de ese vector con los virus a lugares donde antes poblaciones humanas no estaban expuestas y ese es un problema.
Y en Colombia muchas de las ciudades están ubicadas en montañas. Para darles un ejemplo, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, cualquiera de estas ciudades, por más de que sean de climas templados, pues están por encima de los 500 metros de la distribución de estos bichos. ¿Por qué pinto yo aquí un caracol? No es ninguna metáfora, es porque esta es una especie invasora y ese caracol se reproduce de una manera increíble. En el solo municipio de Tebaida, en el Quindío, recogen toneladas anualmente de este caracol, toneladas, y solo tenemos 2 personas contratadas para hacer eso, para esa tarea, y se queman esos caracoles, los que se puedan recuperar las conchas vacías y el caracol vivo. Pero cuando la concha está vacía, ahí se acumula agua y lo que hemos detectado es que dentro de esas conchas se terminan de formar las larvas de los insectos. Entonces miren ustedes que estos problemas son bastante complejos y hay que mirarlos desde varias perspectivas. Otro problema, por ejemplo, miren, este me gusta mucho, que es lo que ocurre con la ganadería en el Quindío. Como en otros lugares, las vacas de alta montaña, vacas que son más lecheras, de Holstein, o sea, la típica vaca blanca y negra. A diferencia de las vacas de tierras bajas, que también dan leche, pero se usan más para ganadería. A las vacas, sea como sea, las vacas de tierra baja, hay que bañarlas porque les caen garrapatas. A las de tierras altas no, porque arriba no hay garrapatas, pero si hay una base de las condiciones ambientales y esos cinturones térmicos, o sea, las tierras calientes subiéndose a las tierras frías, pues se suben las garrapatas y eso ha significado pérdidas en la cadena de valor, por ejemplo, de la industria láctea. En el Quindío se perdieron 5.360 vacas el año pasado. Eso es un montón de dinero y un montón de gente afectada. Entonces, miren ustedes, esto no se ha podido rastrear, ahorita vamos a intentar rastrear. Hay enfermedades directas, por ejemplo, producidas por parásitos como el toxoplasma. El Quindío, el lugar del mundo con la tasa más alta de toxoplasma. No porque las condiciones del Quindío sean muy particulares, sí tiene que ver el hecho de que el Quindío es un departamento que todavía tiene mucha naturaleza interdigitada con lo urbano. Pero esto se da principalmente porque es que en el Quindío nosotros tenemos a una persona que es el doctor Jorge Enrique Gómez Marín, que es el especialista mundial, uno de los especialistas mundiales de toxoplasma. Entonces el mensaje acá, ¿qué es? Hay un problema que está ahí latente, pero si no hay gente que lo esté trabajando y que lo pueda coordinar, pues nosotros no vamos a darnos cuenta. Entonces hemos podido darnos cuenta de esto porque hay estudios rastreando estas enfermedades hace mucho tiempo. Entonces hay un mensaje aquí importante. Nosotros en este momento fue aceptado un artículo que reporta el primer caso para Colombia de toxoplasma. Ya para cerrar, esta es la última diapositiva. Esto que les muestro yo aquí es algo triste. Este es al día de hoy los casos que tenemos nosotros de la enfermedad que nos está afectando, la pandemia. Todos hemos resentido de una o de otra manera esta pandemia, desde lo más grave hasta afectaciones de que no podemos salir a ver a los amigos o a la novia o al novio o a salir a comprar las cosas libremente o a salir a hacer nuestro trabajo y salir a trabajar, conseguir el sustento. Eso es un dilema bastante grande que estamos sufriendo nosotros. ¿Por qué está ocurriendo esto? Esto no hay que buscarle complots ni laboratorios generando armas biológicas. En el mundo se ha comprobado que este virus emergió de la naturaleza. Y es una irresponsabilidad no aceptar eso. Es más fácil decir que hay por ahí un loco creando virus que aceptar la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros con nuestro estilo de vida, afectando la naturaleza y sufriendo el bandazo que nos está dando la misma naturaleza. Entonces, este virus no se lo extrajeron a ningún vampiro, como dicen por ahí en las redes sociales algunos desinformados. Esto no se generó en ningún laboratorio. Este virus es la radiografía del despropósito que hemos tenido nosotros como humanos en términos de lo ambiental. El último lugar que le hemos dado a los temas ambientales y a la naturaleza, la falta de respeto que tenemos nosotros frente a la naturaleza, el desentendimiento del ser humano como un elemento más importante, sí, porque somos nosotros, pero un elemento más que se rige por las mismas reglas que se rige la naturaleza. La culpa no es tanto de los jóvenes, les cabe un poco de culpa, a todos nos cabe, pero le cabe más a mi generación y a las que nos precedieron
que no le prestamos suficiente atención a este tema y les dejamos un mundo bastante desordenado. ¿Qué es lo que hago yo cada vez que yo acepto dar una charla y acepto y agradezco la invitación de los muchachos de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente comprometidos con este tema fundamental, como una manera de compensación, como una manera de apoyo a ese propósito, porque entre todos tenemos que sacar esto adelante? Yo les pido disculpas por el mundo que les hemos dejado, por los días y los meses que les estamos robando de ser jóvenes, de tener que estar encerrados. Eso tiene que ver con el grado de inconsciencia que hemos tenido nosotros en no saber qué hacer. Podríamos haber hecho más y son acciones, muchas de ellas cotidianas. Ser conscientes de dónde viene un vaso de agua. El problema no es comerse el paquete de papas fritas y tirar la basura en la basura el paquete plástico. El problema es entender de dónde viene la papa, cuánto cuesta en naturaleza hacer una papa, cuánto cuesta en naturaleza hacer un paquete y cuánto le cuesta a la naturaleza recibir lo que sobre de la papa cuando la comamos, bastante desagradable, y el paquete. Y nosotros no fuimos suficientemente conscientes sobre las afectaciones que eso estaba generando y está generando. Y todavía seguimos en un alto grado de inconsciencia. Yo les pido disculpas por los dirigentes que les hemos dejado. Porque una de las cosas que ha revelado esta pandemia es que el mundo nunca tomó la ciencia como un criterio para tomar sus decisiones. Nunca utilizó la ciencia como un criterio para tomar sus decisiones. Se tomaron otros criterios: quién habla más duro, quién es más popular, quién es más agresivo, más incisivo, quién es más intrigante, quién habla más duro, quién habla más mal de los otros. Esos son los mecanismos sobre los cuales se da la contienda. Nunca las razones, nunca los hechos y un procedimiento para evaluar esos hechos. Espero que el mundo que puedan construir ustedes como jóvenes tenga la ciencia en el lugar que corresponde para poder protegernos todos. Yo he escrito algunas cosas en esta, está bastante desprestigiada la semana últimamente, pero tiene un espacio en el cual me han invitado a hacer unas reflexiones y he hecho algunas reflexiones que están ahí para el que quiera leerlas. La última se llama No hay mal que dure 100 años y habla un poco sobre, tratando de hacer una pedagogía sobre qué sabemos técnicamente de cuánto va a durar esta pandemia. Hay otro que se llama Aliados más que enemigos, en el cual se reivindica el papel de los murciélagos, un poco relacionado con lo que les estoy diciendo, y otra que fue la primera, antes de que se desencadenara todos estos eventos ya más serios de la pandemia, recién estaba comenzando, en la cual hacía yo un llamado de atención a las colecciones científicas que nos hubieran podido proteger, porque son las colecciones científicas, son las que guardan el conocimiento, son las bibliotecas donde nosotros podemos entender estos procesos. El día lunes sale otro editorial que está relacionado con los comentarios desacertados que se han hecho con respecto a los murciélagos. Yo quisiera que ustedes los revisaran y me dieran su opinión, si pueden. Agradezco mucho no solo a ustedes, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia tuvo la gentileza de incluirme en una caricatura que afortunadamente no se parece tanto a mí. Está más flaco, está antes de la cuarentena, pero me parece importante que se haya tomado este mensaje, me emociona que se haya tomado el mensaje y se quiera difundir, es lo que hay que hacer, todos tenemos que hacer. Yo quiero mandarle un mensaje especial a la persona que ha servido de conexión para que esta charla se dé, que es mi exalumno Diego Mejía, aquí aparece al lado de Laurita, que ayer le publicaron un artículo con un nuevo registro de Epithecia miliaria y una primatóloga, y pues quedo atento a sus preguntas y los invito a ver la charla de los compañeros del programa de conservación de murciélago. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos brinda. Y en el chat
salen 3 preguntitas. Entonces, le voy a leer la primera. ¿Listo? Con gusto. Nos lo pregunta Daniel Londoño. Nos pregunta, ¿cómo hacer para ahuyentarlos urbanos sin hacerles daño? Él se refiere a los murciélagos. En los ambientes urbanos, Sí. ¿te escuché bien? Bueno, Sí, este es un problema ancestral. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado seguramente sí hablar del hombre de las cavernas. Es que los que nos le metíamos al rancho, para usar un término así coloquial de los jóvenes, nosotros nos metimos primero al rancho de los murciélagos que ellos al de nosotros. Y de ahí en adelante, miren ustedes, esta es mi cueva. Esta es literalmente mi cueva. Los murciélagos lo que hacen es identificar un lugar que tiene las condiciones adecuadas de microclimáticas y de protección para mantenerse ahí. Ellos son, ya vimos nosotros que este tema del torpor o de la hibernación en los lugares donde hay hibernación, pues es una restricción bastante fuerte en términos evolutivos. Y el hecho de que algunos de ellos se organicen en grupos y necesiten un espacio donde quepan varios, pues los hace selectivos en los lugares que ellos escogen como sus refugios, ¿no? El metabolismo alto que tienen, los sistemas sexuales que desarrollan ellos. Un saludo al profesor Jairo Pérez de la Universidad Javeriana, que es tal vez el que más sabe de estos temas de refugios y los requisitos ecológicos que esto implica. Entonces, el problema es ese, el problema es que nosotros no hemos entendido al momento de la construcción, no después, al momento de la construcción, que esto está cantado, sobre todo en zonas en las cuales tenemos todavía bastante naturaleza alrededor y tenemos algunas especies que son capaces de sobrevivir en esos ambientes, como algunos murciélagitos insectívoros que pueden vivir, son más que todo insectívoros, no causan un daño. Ellos pueden estar ustedes tranquilos que aparte, digamos, del ruido y un poco de caca que tiene más que todo urea, pues no se va a transmitir ninguna enfermedad, digamos, grave. De todas maneras, lo que yo diría es, ellos como tienen que salir, estar pendientes por dónde salen y empezar a tapar los huequitos. Un compañero mío, quiropterólogo, doctor en quiropterología, Alex Mauricio Jiménez, una vez lo regañaron porque él decía, vea, coja bolitas de papel periódico y póngalas en los huequitos por donde salen. Y a la persona que le dijo esto, le dijo, pero usted todo un doctorado para decirme eso. Y esa persona volvió al mes a decirle que era lo único que le había funcionado. Yo he escuchado Anamu, he escuchado de CDs, he escuchado de cintas de cassette. Hay unos dispositivos que emiten un ultrasonido y le fastidian la vida a los murciélagos. La luz, la intensidad de la luz también puede ayudar porque a ellos pues, no les gustan los sitios que tienen mucha luz. Pero este es un problema serio que debía haber sido corregido en la construcción. Entonces nosotros, si alguien quisiera realmente colaborar, sería muy interesante, por ejemplo, hacer un manual de construcción para arquitectos y dárselo a Camacol, al clúster de la construcción, y decirle, mire, le vamos a evitar los problemas a futuro. Sí, muchas gracias. Es muy interesante. Bueno, la otra es, profe, quizás nos podría recomendar algunas fuentes naturales de interferón. Por favor, sabemos que se consigue como medicamento o suplemento, pero algunos efectos adversos para diversos casos. Bueno, no sabía. O sea, yo tengo que hacer la salvedad aquí, pues que yo ni soy médico, ni soy epidemiólogo. El conocimiento que yo tengo es el de un mastozólogo, ¿no? Y un biólogo. Eh, no, no sé realmente qué fuente haya y daría mal yo, digamos, en estar recetando personas sin estar capacitado para ello. Lo que sí traje a colación el mecanismo de inmunidad, porque hay muchas cosas que debemos investigar, que las personas que sientan el interés, pues ahí hay una fuente de inspiración bastante importante y de datos y de modelos biológicos con los cuales se puede investigar el tema de la inmunidad. Gracias. Bueno, hay una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para replicar
la información sobre la biodiversidad y sus relaciones con la salud y la importancia ecosistémica de estas especies. Nos lo pregunta Carolina Bella. Ah, Carolinita Bella, Carolina, súper querida amiga. Un beso grande, Carolina. Carolina se repitió 2 veces esta presentación, lo cual se aprecia mucho porque ellos en el Ministerio de Medio Ambiente están en la tarea de contribuir a la reformulación de las metas Aichi, o sea, ya no son las metas Aichi, pero es lo que va a manejar el tema de la diversidad de aquí al 2050. ¿Sí? Este año se cumplen las metas Aichi. Carito y amigos y amigas, yo creo que este es un buen momento porque nos ha evidenciado algo. Hay que reivindicar a la ciencia, no solo la diversidad. Hay que reivindicar a la ciencia como el mecanismo de aproximarse a las problemáticas, como el mecanismo práctico, como el mecanismo que da la oportunidad de tener un consenso. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en resaltar el papel, por ejemplo, de los profesores que enseñan ciencias naturales. Y hay que hacer una labor integrada. O sea, en los países más desarrollados, nosotros en términos sociales, los profesores más avanzados dictan las clases más básicas, por ejemplo. En mi universidad siempre es una pelea porque a mí me gusta dictar las clases de biología en general. Me ponen a dictar clases más avanzadas. Está bien, también me gusta mucho, pero yo creo que entre más temprano podamos llegarle a las personas con temas sin temor, o sea, con toda la pedagogía, pero sin temor de explicarles la complejidad inherente a la biología, a la vida y a la diversidad como manifestación, digamos, más sublime de lo vivo, yo creo que podemos hacer un cambio bastante significativo. En los programas básicos tiene que estar dándose los conceptos de diversidad y de relaciones ecosistémicas y de relaciones funcionales y de servicios ecosistémicos y de contribuciones de la naturaleza. Ayudarle al niño a entender que es parte de la naturaleza, que el ser humano es parte de la naturaleza y que la estructuración social tiene que tener como un elemento primordial lo ambiental, o sea que lo ambiental no es algo externo a nuestra vida cotidiana o la función de solo los biólogos o la función de solo las personas que trabajan en desarrollo, que es un tema de todos, en los que todos tenemos que tener un grado básico de información. Decía yo en otra charla, nosotros tenemos que, la naturaleza es como un libro abierto, pero es un libro abierto que se lee con el lenguaje de la ciencia. Es un libro abierto que se lee si tú sabes el lenguaje de la ciencia. Y es como aprender quechua, como aprender carijona, como aprender español, como aprender francés. No es imposible, pero nos requiere la disposición, el cariño, el afecto, el amor, la dedicación, la disciplina, para que todos hablemos, todos, las señoras, los obreros, los médicos, los abogados, los arquitectos, todos tenemos que hablar un poco de ciencia. Muy cierto. Así como se le dice a ella, hable un poco de inglés, porque eso le abre puertas, todos tenemos que entender bien, gústenos o no nos guste, o sea, ocasionalmente, digo yo, pero todos tenemos que entender cómo es que funciona la ciencia, independiente de las creencias que tengamos, porque es un lenguaje que nos ayuda a encontrar consensos. Y eso es fundamental para transmitir estos otros conceptos que son más complejos, como tal vez el más complejo, el de la diversidad. Muchas gracias. La educación es importante en todos los ámbitos. Bueno, por acá nos pregunta Antonia Suárez, ¿qué estudio considera clave realizar para la toma de decisiones con relación a los servicios ecosistémicos que presten los murciélagos en la ecorregión del eje cafetero? Bien, pues primero identificar cuáles son esos servicios. Sí, porque el problema con los servicios ecosistémicos es que todos los recitamos, pero realmente nosotros no sabemos específicamente qué es lo que significa.
Por ejemplo, hace unos años, hace ya algunos añitos, una amiga muy querida, Catherine Numa, estuvo estudiando el fenómeno de la polinización de los murciélagos asociados a los sistemas cafeteros. Y de ahí en adelante, con ese esfuerzo del profesor Jairo Pérez también estuvo trabajando hace unos años, y de ahí en adelante pues no hemos vuelto a tocar esos temas. Nosotros no sabemos en este instante, por ejemplo, qué está significando, por ejemplo, las afectaciones que estamos haciendo nosotros sobre los nuevos relacionamientos que se están tejiendo en esa región que tiene una alta transformación. Entonces, tenemos que generar primero unas líneas bases, o sea, esto es paso a paso. Entonces, tenemos que entender qué hay. Por ejemplo, cuando yo llegué al Quindío, un montón de desarrollo en la mastozoología, pero no teníamos unificada, por ejemplo, una lista de mamíferos. Entonces, nos toca empezar a hacer eso. ¿Cuáles son las especies que están? Salir, colectar, tener vouchers para poder decir es esta especie, tener luego hemos podido ir a algunos lugares, estuvimos revisando las 12 reservas que administra la Corporación Autónoma Regional del Quindío, tratando de entender en unos censos relativamente rápidos cuáles eran las composiciones que teníamos de murciélagos, de otros organismos, de pequeños, también medianos y grandes mamíferos y aves. Eso no se había hecho en esa manera conjunta. Entonces, el problema es que hemos dejado tantas tareas en veremos que nos toca empezar en orden, ¿sí? Y paralelo a eso, para no dejarnos sacar tanta ventaja del tiempo, ir estudiando otros aspectos ya más funcionales, aspectos de la ecología. Yo no soy tan ecólogo, yo soy una persona más evolucionista, más de, de otro tipo de cosas. Me encanta la conservación y hemos hecho muchas cosas de conservación, pero ha sido como eso. O sea, primero necesitamos poner un poco la casa en orden. El eje cafetero yo diría que es una de las regiones más avanzadas en orden, porque hemos tenido la suerte de que hay muchos colegas muy dinámicos. Héctor Ramírez va a cumplir 2 años, un poquito más en la universidad, o tal vez 2 años, en la Universidad de Caldas y ya puso 3.000 ejemplares en su colección. O sea, eso es un avance. Carol Castaño Nunizar, o sea, tiene un grupo de estudiantes que se han dado a la tarea de organizar cómo están los mamíferos de Risaralda, en eso nos llevan una ventaja, ya saben dónde están, ya tienen una idea espacial, ya tienen identificadas sus especies, están en qué grados de conservación, tienen un avance en eso. En el Quindío hemos tratado, en el Quindío hemos tratado de hacer, ya tenemos una colección, hemos tratado de avanzar. Y la otra cosa chévere que se ha dado en el eje cafetero es la interacción. Estamos aquí hablando por eso. La interacción entre jóvenes, estudiantes y los profesores de la región. Somos una unidad, una familia, y ahí nos hemos cubierto las espaldas y nos hemos ayudado y estamos muy dispuestos, digamos, a la co-construcción en muchas maneras. Entonces yo creo que un estudio particular sería injusto. Tenemos que hacer muchos estudios, empezar por las líneas base, paralelamente ir estudiando las relaciones funcionales. Bueno, hay otras 2 preguntas, no sé si tengas tiempo de responderlas. Sí. No, o sea, me preocupa un poco que la gente se pierda la otra charla, pero respondamos esas 2. Rápidamente. Bueno, Ángela nos dice, sabemos que ahora no podemos volver a trabajar en la selva haciendo investigación para evitar contagio a la fauna, pero en el caso futuro, y espero volvamos al bosque, si por ejemplo me contagio ya estando vacunada, ¿existe riesgo de que yo siga siendo un vector virulento para la fauna allá en el bosque? Bueno, esa es una preguntota que no sé quién tenga la respuesta, ¿sí? Aquí prima, justamente porque no tenemos mucha idea, prima el principio de precaución. Es por eso que prima el principio de precaución, porque nosotros no sabemos exactamente quién contagia a quién. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un tigre del zoológico de Nueva York se contagió, que los mustélidos que utilizan para la peletería, los bisones y estos europeos, se contagian. Sabemos que las mascotas pueden llegar a contagiarse, no nos regresan la enfermedad a nosotros, pero pueden llegar a contagiarse. Entonces, realmente, y este es
un virus, ¿no? Ujú. Entonces, en este momento nosotros no tenemos, digamos, el grado de resolución para saber a quiénes vamos a contagiar y en qué modo. El problema, o sea, lo que sí yo creo que se ha hecho eh, bien en precaución es prevenir que la gente salga en estas condiciones a campo sin saber quién es un portador, sobre todo cuando el virus se puede transmitir de manera asintomática. O sea, yo y tú podemos tener en este instante el virus y simplemente no darnos cuenta porque no tenemos síntomas. Y si en este momento yo estoy capturando murciélagos y liberando algunos y de pronto esos van y contagian a otros, o sea, este problema puede eh, tener unas repercusiones que nosotros no conocemos. Entonces yo diría que justamente porque no conocemos el principio de precaución es el que prima. Yo espero que esta situación también no sea para siempre y una vez adquirido, digamos, como el virus, tú superas la enfermedad. Por ejemplo, estos coronavirus no son enfermedades que se queden latentes. O sea, tienen un pico, afectan y desaparecen. Hay otras enfermedades que sí, otro tipo de virus, los herpes y otro tipo de cosas se mantienen ahí ante cualquier bajón de defensa, vuelven y se manifiestan. Este no, esto es un one shot, le dicen a esto. Sí, esperemos que podamos llegar a esa situación, ya sea porque tenemos suficientes tratamientos o el virus cambia o tenemos una vacuna, pero esperemos volver a campo. Sí, yo creo que la última pregunta, creo que hace un rato nos lo respondió a partir de lo que hablaba de la educación, pero igual lo voy a leer. ¿Qué herramientas pedagógicas podemos apelar como jóvenes conscientes de la problemática ambiental que nos atañen, en pro de cambiar la lógica de una generación mayor que cree saberlo todo desde la tercera? ¿Cómo llegar también a la población menor que es consciente pero se encuentra con una pared ideológica de antaño? Bueno, yo le cuento que van a entender mejor la primera parte de la pregunta cuando se hagan viejos y tengan que enseñarle a los más chiquitos. El problema generacional es un problema que va a continuar, ¿no? O sea, porque cada generación viene con su propia manera de percibir el mundo, lo que está muy bien. Yo creo que en este instante a ustedes les toca, tienen que aprovechar este momento porque yo no estaría aquí dando una charla a ustedes ni las otras que he dado si no existiera esta contingencia, esto sensibiliza. Entonces, esa población que ustedes bien identifican como poco cerrada y que se cree que se la sabe todas, en este instante demostramos nosotros que ni nos la sabíamos todas ni sabíamos manejar este mundo. Y tal vez los más conscientes de todos los representantes de ese momento, digamos, histórico que represento yo, una persona ya mayor, pues los menos cerrados son los científicos, porque los científicos utilizamos la incertidumbre como una herramienta, como materia prima. Entonces yo diría que el problema es más con otros sectores, no tanto con el científico. Hay que empezar, digamos, a desdibujar un poco ese paradigma que mal se ha tejido de que los científicos somos complicados. Los científicos somos humanos. O sea, los científicos somos seres públicos. Entonces, el científico genera su conocimiento para la gente. Yo estoy convencido que habrá colegas que están fastidiados de verme diciendo cosas en los medios, en las redes sociales, para que te des cuenta. Yo estoy seguro de eso, ¿sí? Y dirán, no, pues este otra vez sale ahí, pues que fantoche, que esto es... No, los científicos somos de la gente. Sí, es Si verdad. nosotros no empezamos a romper ese paradigma, que el científico es un extraterrestre, no sabe hablar, no sabe comunicarse, necesita un interlocutor, necesita un trampolín, le da miedo las cámaras, no se le muestra un micrófono, es demasiado supremo para ir a gastar su tiempo para hablar con jóvenes, para hablar con señoras, para hablar con gente de otras profesiones, con la gente del campo. O sea, si nosotros no rompemos ese paradigma, pues vamos a tener este problema para siempre. Con respecto a los niños, los niños son receptivos si tú sabes llegarle en el lenguaje de los niños. Hay que hacer un esfuerzo.
O sea, el que quiere comunicarse es el que tiene que hacer una parte del esfuerzo para comunicarse, ¿sí? Generar, motivar la receptividad. Entonces, nosotros hemos hecho ejercicios muy bonitos, nosotros desarrollamos el plan de manejo del mono nocturno a otros y nos fuimos con títeres, nos fuimos con dulces, nos fuimos con muñecos, nos fuimos con obra de teatro, con cuentos y le llegamos a una escuela numerosa de niños en el municipio de Pijao. Allá la gente súper felices, los niños, o sea, todos hicieron sus títeres, hicieron su esto, les llegó el mensaje, cambiaron la percepción. Hay un grupo trabajando ya hace mucho tiempo, de colegas ya, de primatólogos, y eso se ha hecho. O sea, yo creo que los esquemas están. El hacer le enseña a uno mucho. El hacer le enseña a uno mucho. Sí, es muy importante nosotros ser replicadores, por ejemplo, de todo esto que estamos haciendo, porque si replicamos a otras personas le van a llegar el mensaje y así sucesivamente. Listo, profe Hugo, muchísimas gracias por el espacio, por su tiempo, por su conocimiento, por la disposición. Ay, disculpa los percances de la videollamada, que a veces esto no se nos sale de la mano, pero les No, agradezco y muchas esperamos. gracias y saludos a todos allá. Esperemos que esta situación pase y podamos vernos personalmente. Siempre es un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias, estamos hablando. Chao, Invitados a la otra charla. ya vamos para allá. Chao.